Hemos estado viendo una serie que se llama El Reino de Dios y hemos estado viendo algunas cosas que son relevantes, importantes. Hemos tratado de poder hacer énfasis en que el reino de Dios es un reino de amor, ¿verdad? Y cómo nada de lo que podamos hacer como iglesia, nada de lo que podamos construir por medio de nuestros dones o de nuestros ministerios, si no tiene el fundamento del amor, nada sirve, ¿verdad? No tiene sentido las cosas que hacemos. No importa, dice Pablo, si ustedes hablan en lenguas, no importa si ustedes agarran con tanta fe un monte y lo trasladan a otro. Dice, si nada de eso, de lo que ustedes están haciendo, tiene amor, nada sirve. Entonces, en el reino de Dios, es muy importante que cada uno de nosotros pueda entender que todo lo que hacemos, lo hacemos con amor para la gloria de Dios. Y quiero, a los que les gusta anotar, que sé que son varios ya, que les gusta anotar, quiero regalarles algo, porque por un tema de tiempo no me va a dar quizás lugar desarrollar toda la serie del reino de Dios, ¿verdad? Entonces quiero que anoten, los que han venido anotando, los que no se han perdido domingo a domingo. Uno de estos domingos les compartí acerca de 11 características que tiene un ciudadano del reino, ¿verdad? Y hablábamos acerca de eso, de cómo a través del arrepentimiento nosotros volvíamos a entrar en el reino de Dios. El arrepentimiento es la única acción que nos vuelve a posicionar dentro del reino de Dios. No existe otra. Entonces, cualquier persona que quiera convertirse en un ciudadano del reino de Dios tiene que tener esta acción de humillación en su corazón, que viene por medio de un arrepentimiento, donde reconoce que ha fallado, donde reconoce que hemos pecado, donde reconocemos que le hemos dado la espalda a Dios, y producto del arrepentimiento, que arrepentimiento técnicamente lo que significa es hacemos un cambio de dirección, volvemos a ponernos en el propósito eterno que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y les dije que en Mateo capítulo 5 del verso 1 al 14 podíamos encontrar del verso 1 al 14 podíamos encontrar 11 características de un ciudadano del reino. Porque sé que hay gente que después de acá le gusta ir a estudiar, le gusta seguir analizando la serie, le gusta seguir investigando. Y lo otro es que Jesús nos enseña que la dirección en la que tenemos que amar en el reino de Dios tiene que ver con amar a Dios, amar a las personas y amarnos a nosotros mismos. De esa manera Jesús, cuando fue interrogado por los escribas, cuando fue interrogado por fariseos acerca de qué era lo más importante en el reino de Dios, Jesús digamos que condensó los 613 mandamientos, los terminó condensando diciéndole a ellos, bueno, toda la ley en realidad se resume con que ustedes amen a Dios, amen a las personas y se amen a sí mismos. Y entonces esto hace que salte una pregunta a nuestro corazón que tiene que ver con cómo amamos. ¿Quién nos enseña a amar a Dios? ¿Quién nos enseña a amar a las personas? ¿Quién nos enseña a amarnos a nosotros mismos? Y cómo, una vez siendo ciudadanos del reino, cómo hacemos posible que cada uno de nosotros, que siendo ciudadanos del reino, cómo hacemos posible que estas leyes las podamos cumplir. Y en Mateo, para los que anotan, en Mateo capítulo 5, del verso 21 al 48, usted va a encontrar 6 leyes que Jesús deja para que nosotros aprendamos a amar al prójimo. Voy de nuevo para los que anotan. Mateo capítulo 5 del verso 21 al 48, usted lo va a leer esta semana en su casa tomándose un delicioso café. Usted ahí en ese espacio va a encontrar 6 leyes que Jesús nos deja de cómo amar al prójimo. En Mateo 6 del verso 1 al 34, usted va a encontrar 7 leyes que Jesús deja de cómo amar a Dios. Voy de nuevo, Mateo 6,
verso 1 al 34, encuentro 7 leyes que Jesús deja de cómo amar a Dios. Y en Mateo 7, del 1 al 20, voy a encontrar 6 leyes que Jesús deja de cómo amarme a mí mismo. Una lectura obligatoria para todos debería de ser Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Cualquier otro que tenga deseo de iniciar un tiempo de lectura, de empezar a leer la Biblia, mi recomendación es memorícese, apréndase, grabe en su corazón y en su pensamiento Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. Ahí vamos a encontrar 11 características de un ciudadano del reino. Vamos a encontrar 6 leyes que Jesús deja de cómo amar al prójimo, 7 de cómo amar a Dios y 6 de cómo amarse a uno mismo. Digo todo esto porque, como les digo, no me va a dar tiempo. Necesitaría muchos más domingos para desarrollar toda la serie del reino de Dios, pero sé que esto por lo menos nos va a dar una introducción para que el otro año continuemos con una parte más de esta serie. Pero esta mañana yo quiero enseñarles algo con lo que Jesús cierra justamente esta serie de enseñanzas ahí en Mateo 5, haciendo unas advertencias que creo que nos vienen bien para el tiempo de hoy. Y quiero que vayan a la Biblia, a Mateo 7, del verso 24, Mateo 7, verso 24 al 29. Mateo 7, del verso 24 al 29. Ahí hay algunas joyas, algunas perlas que quiero que logremos extraer y esta mañana nos llevemos esta enseñanza en nuestro corazón. Leo para ustedes. A cualquiera, note esto, a cualquiera, pues que oye estas palabras y las pone en práctica, si tiene cómo subrayar eso, subráyelo, las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que oye estas palabras, note que también está escuchando las mismas palabras, ¿ok? Es importante que vamos despacio leyendo para ir entendiendo algunas perlitas que están ahí. Ambos escuchan las mismas palabras. Dice, y no las practica. Eso también sería bueno sobre lo subraye. Lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muy bien. Quizás muchos de ustedes ya han escuchado esta enseñanza acerca de cómo Jesús expone 2 escenarios. Y en uno pone a un hombre que es prudente y en otro pone a un hombre que es insensato. O si lo quiere calificar de otra manera, a un hombre necio. Y la manera en la que Jesús empieza a hacer algunas comparaciones y empieza a dar algunas características de cuál es la diferencia entre uno y el otro. La Biblia registra que una de las características que hacen la diferencia entre un hombre prudente y un insensato es que el hombre prudente, cuando escucha la palabra de Dios, cuando escucha el consejo de Dios, no solamente lo escucha como información, sino que lo recibe y entiende que ese consejo puede traer transformación a la vida de él. Entonces, todos de una u otra manera, hermano, conozcamos o no conozcamos, quiero decirle algo esta mañana. La ley fue dada a Moisés con piedra, por medio de piedra. Pero bajo el nuevo pacto, esta ley
Dice la palabra, no lo digo yo, lo dice en Romanos y lo dice en Eclesiastés. Dice que Dios ha puesto dos cosas en el corazón del hombre. Dice, Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Y Romanos dice que Dios ha puesto las leyes en el corazón del hombre. Entonces, esta es la razón principal por la que todos los que estamos en este auditorio nos convertimos en inexcusables delante de Dios. Porque todos de una u otra manera entendemos que es bueno y que es malo. La diferencia está en que cuando nosotros, aún sabiendo que eso es malo, lo hacemos, entonces nos convertimos en personas necias. Nos convertimos en personas insensatas, porque ya adrede sabiendo que eso no me conviene, adrede sabiendo que eso no me beneficia, decido voluntariamente hacerlo siempre. Y otra cosa que me llamó poderosamente la atención es que justamente Jesús deja ver que a ambos, tanto al prudente y al insensato, le ocurren las mismas cosas. Presta atención a esto. Que alguien sea prudente entre nosotros no significa que esté exento a los problemas. Que alguien sea prudente entre nosotros no significa que no va a tener dificultades. No significa que esa persona no va a tener temporadas de crisis, temporadas difíciles, temporadas donde las vicisitudes y dificultades van a golpear su casa con violencia, pero la diferencia que la Biblia nos deja ver es que a ambos les pasa una consecuencia distinta por cómo ellos escuchan la palabra. Entonces, por ejemplo, Jesús dice, al prudente, aunque sea prudente, dice, sobre esa casa vino lluvia, vino un viento fuerte, golpearon con ímpetu las paredes. Dice, pero su casa no se cayó, porque la diferencia fue que mientras él edificaba su casa, es decir, su vida, mientras él estaba escuchando el consejo de Dios, no se convirtió solamente en un oidor de la palabra, sino se convirtió en un hacedor de la palabra. Y es ahí donde hay una gran diferencia, hermano, en los resultados de la gente. Por eso a veces a mucha gente le frustra ver que de pronto Dios está bendiciendo a alguien de una manera y a ellos sienten que Dios no los está bendiciendo a ellos, no entienden por qué. Y un elemento importante es analizar si usted lo que tiene en su corazón es información de Jesús o usted es un prudente que pone en práctica lo que dice la palabra. Usted puede venir a este lugar, escuchar la palabra, usted puede formar parte del culto, puede formar parte de toda la ceremonia que hacemos en este lugar para exaltar a Jesús, pero usted puede convertirse en un oidor. Usted puede ser una persona que solamente escuchó el mensaje, pero cuando usted se va de este lugar, usted no tiene interés en tener a Jesús como un estilo de vida. Puede que a usted no le interese que Jesús y toda su palabra se convierta en el cimiento suyo. Entonces, cuando vengan las vicisitudes, cuando vengan las dificultades, hermano, es cuando sale a la luz hasta ese momento bajo qué cimiento usted construyó su casa. Voy de nuevo con eso. Desde ahí, desde lejos, ¿nota alguna diferencia entre esas dos latas? No se nota ninguna diferencia, ¿verdad? ¿Notan alguna diferencia? ¿Alguien si nota alguna diferencia? ¿No? Tienen el mismo tamaño, tienen la misma apariencia, ¿sí? Las dos parece que están friitas, las dos parece que están bebibles, las dos parece que quitarían la sed, pero lo cierto es que para darnos cuenta si ella va a quitar la sed, si ella está lista para aguantar la adversidad, justamente tenemos que esperar que llegue la vicisitud para darnos cuenta quién edificó sobre qué su casa. Esta casa de la que Jesús está hablando es nuestra vida. Y lo que sale a luz de nosotros, el cimiento lo vemos hasta que viene la tempestad.
El cimiento lo vamos a ver hasta que vengan las dificultades. El cimiento va a salir a luz hasta que cada uno de nosotros pase por una situación, por una circunstancia en donde nosotros decimos, wow, yo había edificado mi vida sobre la roca. Yo había escuchado, ¿sí?, que yo iba a pasar por dificultades, pero que yo iba a pasar por el fuego, pero que no me iba a quemar, que iba a pasar por las aguas, pero que no me iba a ahogar. Y Jesús me ha sostenido. He visto a Dios en medio de la prueba, pastor. He visto a Dios trayendo provisión a mi casa. He visto a Dios trayendo consuelo a mi vida. He visto a Dios y he experimentado a un Dios que da consuelo en medio del dolor. He visto a Dios restaurar mi esperanza cuando ya no había ninguna. He visto a Dios fortalecer mi fe, pastor. He visto a Dios decirme que no, y aún en medio de aquellas cosas que yo no entendía, seguía adorándolo, porque entendía que Él era mi roca, que Él era mi fortaleza, que Él era mi esperanza. Y yo me convierto en un inamovible cuando yo estoy sobre la roca que es Cristo. Yo no estoy esperando que Dios cumpla mis caprichos y que siempre me esté diciendo que sí a todo lo que yo quiero. Yo solamente sé que pase lo que pase, mi casa no se cae porque está sobre la roca. Yo lo único que sé es que yo quiero permanecer en Cristo. Yo lo único que sé es que Él me hace bien, aun cuando yo creo que eso que está pasando en mi vida es injusto. Hasta las injusticias que para nosotros Dios nos hace, eso nos hace bien a nosotros. Eso construye dentro de nosotros carácter. El carácter de un Cristo que tuvo la valentía de decir, yo no quiero que pase por mí esta copa, pero si es tu voluntad que pase, entonces yo la dejo pasar. Porque carácter es hacer lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Carácter en Cristo es hacer lo que se debe, no lo que yo quiero. ¿Alguien está aquí conmigo? Por eso es que animamos a la gente a que cuando viene a Cristo experimente mucho más que una salvación. Cristo es mucho más que experimentar una salvación. Es experimentar un estilo de vida donde las personas pueden ir experimentando en un proceso una transformación completa en su vida. Entonces, cuando te conviertes en un discípulo de Jesús, te conviertes en alguien que está edificando su vida sobre la roca. Entonces quiero ponerles este ejemplo. Las dos en apariencia están bien, son iguales. De hecho, son la misma marca por cualquier cosa. Es decir, que si metafóricamente quisiera seguirlas utilizando como mi ejemplo de predicación, hasta podría decir que las dos van a la misma iglesia. Las dos tienen el mismo color, la misma apariencia. Las dos parece que están bien, pero cuando soplan vientos, hasta ese momento me doy cuenta quién está lleno del Espíritu Santo y quién no. Porque hasta que viene la tempestad, hasta que soplan vientos, hasta que eso golpea la casa, te das cuenta cuál era el cimiento que hay dentro de él. ¿Hay alguien aquí conmigo? Las dos son exactamente iguales. Las dos pueden ir a la misma iglesia. Las dos incluso pueden decir que conocen o saben de Cristo. Yo conozco gente, hermano, que sabe muchísimo más que yo de Cristo. Yo soy un pequeño en medio de todos. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? La diferencia es el cimiento. Y los cimientos no se ven hasta que llega la tempestad. De momento podemos seguir jugando a ser cristianos. De momento podemos seguir aparentando ser buenos cristianos. Pero hasta que viene la prueba, hasta que golpean la casa con fuerza, te das cuenta si tu vida la has estado edificando sobre la arena o sobre la roca. ¿Sabes qué es lo que pasa? Voy a agarrar de ejemplo a Jorge. ¿Sí, Jorgito? ¿Me ayudas? Ven. Intenta destruir esa lata con tus manos. Como tan fácil. Está fuerte, Jorgito.
Páratele encima. Mire, hasta la rompió, hermano. Vea. Ahora intenta hacer lo mismo con esta. Usa tus manos fuerte. Cualquier consecuencia yo me hago responsable. No. Ahora ponla en el piso. Párate sobre ella. Hasta que vienen las tempestades, es que te das cuenta quién está lleno del Espíritu Santo y es capaz de sostenerse en medio de la prueba. Lo demás puede ser una apariencia, lo demás puede ser algo que lo sostenemos como cualquier cosa, pero esa es la diferencia entre alguien prudente, que escucha la palabra y la pone en práctica, y la diferencia entre alguien que escucha la palabra pero no la pone en práctica. ¿Quieren que les diga algo? Yo no pedí permiso para esto, pero me someto a corrección después y pido perdón. Pero mi hermano Jeffrey perdió a su mamá y 15 días después mi hermana Ana perdió a su papá. No perdieron el perrito de la casa. No es un primo tercero de la familia que se había ido. Y no estoy menospreciando líneas familiares. Lo que quiero que entiendan es que las tempestades golpearon esta casa. Si ellos no edificaran sobre la roca, hoy no estuvieran aquí. Su corazón todavía está triste, está en luto. Su corazón está en duelo. Pero mientras ayer conversé con ellos, mi vida fue edificada al escuchar cuando ellos mismos me decían, solo tenemos dos opciones, o encerrarnos en un cuarto y pasar llorando toda la vida, reclamándole a Dios del por qué hizo esto, o levantarnos y en medio de las cicatrices, el dolor y el vacío que deja la ausencia de la pérdida de tu mamá y tu papá, en medio de eso, refugiarnos en la roca que es Cristo. Eso se llama edificar sobre la roca. ¿Sobre qué está edificando usted su vida? Alguien puede decir, yo llevo años intentando edificar mi vida. Y quiero decirle esto a alguien que quizás tiene apenas 15 días, un mes, 2 meses de venir aquí a Gracia y Verdad o de venir a Cristo. Gracia y Verdad es una comunidad que se reúne para exaltar a Cristo. Pero si usted ha venido a Cristo y tiene 1 mes, 2 meses, muy probablemente las tempestades van a golpear, van a venir vicisitudes, adversidades, oposición va a venir a tu vida. Van a empezar a aparecer propuestas que nunca aparecieron. Van a empezar a seducirte para que no permanezcas en Cristo. Lo primero que quiero enseñarle, hermano, a alguien esta mañana es que recuerdes que quizás has estado 20 años lejos de Cristo, 10 años lejos de Cristo, 5 años lejos de Cristo, edificando tu vida sobre la arena. Lo que quiero es que puedan entender que cuando vienes a Cristo, todo eso no se resuelve en 40 minutos de un culto. Por eso es que se necesita carácter. Porque no puedes irte 20 años al mundo edificando tu vida como te dio la gana, construyendo y haciendo lo que te dio la gana. Y un día está bien, vienes, eres bienvenido. El arrepentimiento te vuelve a poner aquí. Pero no significa que no vas a tener dificultades. No significa que no van a haber oposiciones. No significa que no van a golpear con ímpetu tu casa. Vientos van a soplar. Pero permanece en la verdad que es Cristo. Pero procura permanecer en medio del dolor, en medio de la adversidad, en medio de los no, en medio cuando la vida nos arrebata cosas. Permanece creyendo que en medio de todo Cristo es suficiente para nosotros. Cristo es suficiente para nosotros. Mis hermanos, no estoy aquí para convencer a nadie de que se quede en gracia y verdad. El fin no es ese. El fin es que usted conozca a Cristo por encima de nuestro ministerio. Porque cuando usted conoce la verdad nos hace verdaderamente libres. Porque cuando usted abraza la verdad, no hay nada que lo pueda separar de eso.
Por eso Jesús está predicando el evangelio. Y se levantan unos discípulos de él y le dicen: maestro, ¿cómo se te ocurre predicar de esa manera? Hay un montón de gente que se va a ir, no va a volver a nuestro culto, no va a volver a nuestras reuniones. Así no se predica, bajan el tono. Y Jesús le dice: si ustedes también quieren irse con ellos, váyanse. Es que yo no estoy aquí para ser un showman. Yo no estoy aquí para entretenerlos. Yo no soy un coach. Hermano, yo no soy un entrenador personal. Yo no tengo el arte de animar multitudes. Yo estoy aquí porque se me fue dado el don de la palabra, el don de predicar este evangelio. Y hay cosas que ni a mí me benefician predicar, pero las tengo que predicar, aunque me corten a mí mismo. Ese es el evangelio de Jesús. No un evangelio, hermano, para que usted sea como un tronco en el océano, llevado para cualquier lado, que cualquier corriente doctrinal lo atrae y lo lleva. No. Cuando usted se ancla en la verdad que es Cristo y abraza su palabra, usted está construyendo su casa sobre la roca y usted se convertirá en un inamovible. Sabe adorar a Dios en medio de los sí, pero sabe adorar a Dios en medio de los no, que hacen que el corazón sangre, pero que entendemos que en este reino Él es soberano. Y en la soberanía de Dios no se preguntan detalles. Porque si en este reino Dios no fuera soberano y nos preguntara a nosotros para ver si nosotros consentimos con Él eso que Él está pensando hacer con nosotros, no llegaríamos a ningún acuerdo. ¿Cierto? Porque en nuestra justicia no es la justicia de Dios. Pero este reino, dice, este reino no es comida ni bebida. Este reino es justicia, paz y gozo. Pero no nuestra justicia, es su justicia. No nuestra paz, su paz. No nuestro gozo, su gozo. Y cuando yo leo al apóstol Pablo diciendo: yo he aprendido a contentarme sin importar cuál fuera mi situación, pues yo he tenido necesidad como también he tenido abundancia. Pues yo he estado bien como también he estado enfermo. Pues yo he tenido naufragios, yo he tenido dificultades. Pero Pablo dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, hoy yo las estimo como basura por causa del conocimiento de Cristo Jesús en nosotros. Cuando Pablo llegó a tener un encuentro personal con Jesús y llegó a conocer la verdad de Cristo, llegó a conocer su gracia, su vida jamás entró en un estado de comparación. Su vida jamás entró en un estado de comparación de qué era más justo o qué no era justo. Él entendía que todo lo que provenía de Dios era producto de su soberanía y él aceptaba así. Hablo de un tipo, hermano, que primero perseguía a la iglesia y después se convirtió en una de las columnas de la iglesia hasta el día de hoy. Escribió 13 epístolas, de las cuales usted y yo hoy nos nutrimos y nos edificamos por medio de ellas. Pero ¿sabe qué hacía al principio? Mataba a cristianos, los odiaba y los detestaba con toda su fuerza. Les aplicaba la ley como ningún otro. Su última víctima fue Esteban. Cuando lo tienen ahí y aparece él y le dicen: Pablo, ¿qué? Incumple la ley. Y dice: y Pablo consentía en la muerte de Esteban. Es decir, él llegó y dijo: piedras todos, luz verde, mátenlo. A un discípulo de Jesús fue su última víctima. Pero cuando se encuentra con la verdad, su vida cambia por completo, hasta que llega a un punto donde dice: para mí, el vivir tiene que ser Cristo, porque el morir será una ganancia que nunca antes yo había imaginado. La ganancia más grande que puedo tener no es cuántos títulos he adquirido, no es cuántos países he conocido, no es cuánto dinero he acumulado. Pablo dice: mi ganancia fue conocer a Cristo. Y a partir de este momento, el día que yo muera, será una ganancia en todo sentido. Puedes edificar tu casa sobre la roca o puedes edificarla sobre la arena. El tema es tu responsabilidad, no mía. Ya yo como pastor cumplo con esta parte de la predicación, pero es tu responsabilidad si quieres seguir edificando tu matrimonio sobre la arena o sobre la roca, tus hijos sobre la arena o sobre la roca. ¿Cómo quieres edificar tu vida
¿Sobre la arena o sobre la roca? Santiago capítulo 1, vamos ahí. Santiago 1, verso 22 al 25. Dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y pronto se le olvida cómo era. Pero el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado. ¿En qué? En lo que hace. Usted no está aquí, hermano, para que a nosotros se nos llene un culto. Usted no está aquí para que nosotros nos sintamos bien de que viene gente a gracia y verdad. Eso no tiene sentido para mí. Usted está aquí para que cada palabra que usted recibe cada domingo, el lunes esa palabra tiene que ser efectiva. No tiene sentido que usted sea un creyente, un buen cristiano los domingos en las 2 horas de culto que tenemos. No. El mensaje toma efectividad el día lunes, cuando usted tiene que tratar con ese compañero que es difícil, cuando usted tiene que tolerar ese cliente que es difícil, cuando usted tiene que tolerar ese vecino que es difícil, cuando usted sabe que tiene que ir y pedir perdón a alguien que lo había ofendido a usted, pero usted va a pedirle perdón aunque el ofendido fue usted. Ese es el reino de Dios. Eso es edificar sobre la roca. Eso es oír y hacer. No oír que usted, si no perdona, Dios no lo va a perdonar. Y usted dice: yo sé que le tengo que pedir perdón a mi mamá, pero no le voy a pedir perdón, la verdad que fue ella la que me lastimó. Y usted ya escuchó que Dios le está diciendo que usted tiene que pedirle perdón. Y usted se hace loco. Usted está construyendo sobre la arena. Porque usted sabe que tiene que hacer algo y no lo hace. Por tanto, eso es pecado. Y por eso dice: pastor, pero eso es difícil. Yo no estoy diciendo que eso es fácil. Usted siente que le agarran las entrañas y usted siente que se le sale todo, hermano, cuando usted tiene que humillarse ante alguien para decirle: perdóname porque te ofendí, o perdóname si te ofendí. Y usted por dentro diciendo: y saber que él fue el que me mentó la madre. Pero estamos aquí para ser hacedores de la palabra. Si tienes apenas 15 días, un mes, 2 meses de estar aquí, mi consejo es: persevere. Persevere, aunque usted sienta que lo están despedazando, persevere. Porque es mejor entrar en pedazos al cielo que enterito al infierno. Es que mis amigos, es que mis amigas, es que mi familia, es que mi esposo, es que mi esposa. Hermano, si usted empieza a pensar en cómo quedarle bien a todo el mundo, usted se va a enfermar. Hay gente enferma por querer controlar la opinión de todo el mundo. A todo el mundo quieren quedarle bien. No se le puede quedar bien a todo el mundo. A alguien en algún momento le quedamos mal. Concéntrese usted en hacer la voluntad de Dios. Concéntrese usted en agradar a Dios. Concéntrese usted en poner esto que está escuchando hoy en práctica. Eso es lo que debería de quitarnos el sueño. ¿Cómo todo esto que llega a nuestro corazón, cómo lo interiorizo y mañana lo pongo en práctica? Hoy mismo en la tarde lo pongo en práctica. ¿Cómo hago para que mi vida crezca en un estado de comunión con Dios? ¿Cómo hago para conocer más a Dios? ¿Cómo hago para convertirme en un discípulo de Jesús? ¿Cómo hago para amar a mi prójimo? ¿Cómo hago para amar a Dios? ¿Cómo hago para amarme a mí mismo? Todo eso es lo que estamos viendo en esta serie, El Reino de Dios. De eso se trata, de que usted crezca y aprenda. No que se convierta en un religioso que porque su mamá lo acostumbró a venir el domingo al culto, entonces usted todavía mantiene la tradición y cree que con eso todo está bien. Porque usted mantiene la tradición de la familia de ir los domingos a misa o los domingos a un culto, a una iglesia evangélica. No es por tradición. Jesús quiere que usted tenga una experiencia personal con Él. Jesús quiere mucho más allá
que usted tenga información de Él, que se sepa 2, 3 versículos, que ponga uno una foto bonita con un versículo de Él en Instagram. Eso no dice nada. Y no estoy en contra, lo puede hacer. Nada más trate de no estirar tanto el pico diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tenemos que amar la palabra. Al prudente y al insensato se le dan 24 horas. Las mismas. Eclesiastés dice que Dios hace llover sobre justos y sobre injustos. El sol de hoy salió sobre buenos y sobre malos. El tema es, la pequeña gran diferencia es, ¿qué hace usted con esto que escucha? ¿Las pone en práctica o solo se vuelve un oidor? ¿Su vida la está edificando sobre la roca o sobre la arena?